Black Parade es una de las mejores historias jamás contadas a través de canciones. Pero para entenderlo, primero tienes que entender el porqué detrás de todo este disco. Ustedes me pidieron que les hablara más del The Black Parade como una historia, pero la verdad es que no puedo aportar nada que no se haya dicho antes. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a presentar la interpretación que a mi parecer es de las más bonitas y de las más chidas y que tienen más sentido. Entonces, este video va a estar basado completamente en la interpretación que hizo Wendy Gunn en su canal de YouTube, con la diferencia de que pues no te la vas a tener que mamar en inglés. Para empezar, pues este disco no es un álbum de rolas sueltas, es un álbum conceptual. Eso significa que todo el disco cuenta una sola historia, o al menos se mantiene dentro del mismo hilo narrativo. Se lo tomaron tan en serio que cuando estaban de gira ni siquiera se presentaban como My Chemical Romance, ellos eran The Black Parade, un alter ego. Por allá hay videos de un festival donde se supone que dicen que My Chemical Romance canceló, pero en su lugar se iba a presentar The Black Parade. Y estos de The Black Parade pues es un desfile que acompaña a otros hacia la muerte. Cuando Gerard habló sobre sus influencias, mencionó directamente a Freddie Mercury, y eso se siente pues luego, es una ópera rock. Hay canciones que funcionan como monólogos, otras que funcionan como himnos, coros que suenan como si hubiera una entidad observando todo desde afuera del escenario. O sea, básicamente es como las tragedias antiguas, como las epopeyas griegas, que es una historia enorme contada con guitarras. Pero aquí hay un detalle, el orden no es lineal y eso es bastante importante. Mucha gente asume que el disco es cronológico, o sea, la pista 1, luego la 2, luego la 3, pero la interpretación que hace Wendy Gunn es diferente. Las canciones no están en orden cronológico, pero cuando las acomodas, lo que aparece es una historia clásica de 3 actos, que es algo bastante común que yo también ocupo en mis videos. Hay un acto 1 que es una presentación, un acto 2 que es el conflicto y el acto 3 que es la resolución. Y todo el concepto gira alrededor de un paciente con cáncer que está muriendo. Aunque todo lo canta Gerard Way, no es la misma voz narrativa todo el tiempo. Hay 2 personajes principales. El primero es el paciente, un hombre en el hospital consciente de que está muriendo, es reflexivo, humano y vulnerable. Y también está el Parader o la muerte, que es el que dirige el desfile, es el maestro de ceremonias de la muerte, pero no es un Grim Reaper tradicional. Es una entidad cínica, teatral, burlona y alguien que ya ha visto morir a demasiadas personas. En muchas leyendas antiguas, las almas perdidas están condenadas a guiar a otras hacia el más allá. Y el Parader funciona así, no mata, acompaña, pero lo hace bastante sarcásticamente o no sé, como que le parece chistoso. Porque después de tanto tiempo de hacer lo mismo en este tipo de, pues, no sé, inframundo, limbo, lo que sea, pues como que le pierdes el respeto a la vida. Y hay una forma clara de distinguir quién canta. Si la canción empieza suave o es acústica, generalmente es el paciente. Pero si arranca con grandes guitarras, bombásticas, teatrales, como un desfile, es el Parader o la muerte. Y estas canciones siempre funcionan en pares, o sea, primero viene el paciente, habla y después el Parader responde. Entonces, ¿dónde empieza esta historia? Pues obviamente en el final, con The End. The End suena como una llamada al teatro, el telón levantándose y escuchamos el monitor cardíaco. Estamos en un hospital. Es claro que alguien se está apagando. El paciente empieza a hablar de su vida, de su estado, de lo que viene, pero su tono es bastante solemne, es bastante dramático, como si estuviera narrando su propia tragedia. Habla de despedidas, de expectativas y de un final que ya no puede evitar. Algo curioso es que parece que no termina de hablar, porque de pronto alguien lo interrumpe. Y aquí es donde entra Death. El Parader toma el escenario. Death interrumpe, es ruidosa, exagerada, grotesca. La muerte aquí no es amable, no es silenciosa, es todo un espectáculo. Parader se burla del concepto mismo de morir, reduce la tragedia a un chiste y lo hace porque para él la vida ya perdió el sentido desde hace mucho. Si tu trabajo es guiar a las almas una tras otra, eventualmente dejas de respetar el proceso. Por eso repite una y otra vez: If life ain't just a joke, then why are we laughing? Y ahí queda clara la dinámica, el paciente teme lo que viene y el Parader lo ridiculiza o lo empuja a eso. Uno está muriendo y el otro dirige el desfile que lo va a sacar de este mundo. Con esas 2 canciones el primer acto queda armado, ya conocemos a los personajes y ya entendemos el conflicto. Como en cualquier ópera clásica, el primer acto solo presenta el escenario. Ahora nos toca entender quién era el paciente antes de estar en esa situación, qué pensaba antes de estar en esa cama, qué temía y qué odiaba del mundo. Y para eso la historia se va hacia atrás con Teenagers. Seguimos teniendo en mente que todavía estamos en la etapa de presentación de la historia, así que ahora toca conocer un poco más sobre quién era el paciente antes de estar muriéndose. Esto nos lleva directo a la tercera canción del disco, Teenagers. Ahora aquí hay un poquito de trampa con la regla de si empieza acústica es el paciente y si empieza pesado es el Parader, pero tiene una justificación bastante sencilla. Esta canción definitivamente no puede ser el Parader porque nada de lo que se dice en esta canción tendría sentido desde la perspectiva de alguien que guía las almas a la muerte. En cambio, si vemos en qué punto de su vida está el paciente, encaja perfecto. En este momento de la línea temporal todavía no está enfermo, todavía no está en el hospital, todavía
tiene energía o al menos está algo enojado con la vida. Así que leyendo ese mood, Teenagers funciona como una canción que establece cómo era la vida del paciente antes de todo. Y desde el primer momento queda claro que es una persona llena de odio, con una visión violenta del mundo y que no suena para nada como alguien que se esté muriendo en una cama de hospital. Y eso es obvio porque todavía no está en esa situación. Lo que vemos aquí es el retrato de un joven profundamente agresivo, alguien que parece estar siempre a la defensiva. Ahora, no creo que literalmente sea un adolescente de 15 o 16 años, por la forma en la que habla de los teenagers o de los adolescentes, da la impresión de que los está viendo en retrospectiva, o sea que a él le daba miedo porque él ya pasó por ahí. Yo diría que quizás tiene unos 18 o 19 años, tal vez incluso ya tiene 20, pero como muchos de nosotros, su actitud sigue siendo completamente adolescente, es enojón, impulsivo y no tiene filtro, es un chingaquedito pues. Entonces, aunque tenga más edad, emocionalmente sigue atrapado ahí. Tenemos entonces otra canción narrada por el paciente y es para establecer el patrón que se va a repetir a lo largo del disco. Y después de esta canción viene una respuesta del Parader, que es la cuarta canción en ese orden narrativo, sería The Sharpest Lives. Aquí es donde el Parader hace su comentario sobre lo que acabamos de escuchar. En esta canción el Parader habla de las personas que viven su vida de manera peligrosa, que son imprudentes, que no valoran su propia vida y que inevitablemente terminan destruyéndose. Y también se construye una idea incómoda, como si de cierta forma el paciente se mereciera lo que le está pasando. No porque sea justo, sino porque el Parader canta desde una postura hostil, burlona y completamente indiferente. Esto no significa que el paciente realmente merezca morir, pero tampoco significa que haya sido una gran persona. Y esto se va a reforzar más adelante en el álbum, especialmente cuando lleguemos a canciones como Sleep, pero pues eso ya lo vamos a ver mucho más adelante. Y con esto termina el primer acto de la historia. Tenemos un paciente que se está muriendo y que antes era, francamente, bastante desagradable, y un Parader o la muerte que no siente compasión alguna. De hecho, después de escuchar cómo era el paciente antes, el Parader se preocupa todavía menos. Y ya de por sí no le importaba mucho, ahora le vale completamente verga. Pero entonces ocurre un cambio de tono brutal en la historia, y esto nos lleva a la quinta canción del álbum. Y aquí es donde el paciente empieza a darse cuenta de lo que está pasando, empieza a entender las consecuencias reales de su vida. Y esa canción es Cáncer. Cáncer es probablemente la canción más triste de todo el disco. No es metafórica, no es teatral, es bastante directa. Es una mirada honesta y personal a alguien que está muriendo de cáncer. Y aunque algunas frases hoy pueden sonar un poco cliché, cuando las pones con el contexto correcto, un joven que está muriendo demasiado pronto por algo que nunca estuvo realmente bajo su control, todo cobra otro peso. Todavía no estamos en el punto de aceptación del paciente, pero aquí es justo el inicio del segundo acto. Es donde el conflicto comienza de verdad. El paciente viene de un lugar lleno de odio, de pelea constante, de confrontación, y ahora tiene que enfrentarse a la realidad de la muerte, algo para lo que nadie está preparado y mucho menos alguien tan joven. Aquí escuchamos un tono completamente distinto, mucho más apagado, mucho más serio, nada que ver con el enojo que escuchábamos en Teenagers. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué significa este cambio de actitud para una entidad que ha guiado las almas muertas durante tanto tiempo? Y la respuesta es bastante simple, la verdad es que no significa mucho. Y eso nos lleva a la siguiente canción en la lista, House of Wolves. En la siguiente parte de la historia, que es House of Wolves, vemos aquí a la muerte actuando exactamente como te imaginas a un Parader, o sea, como el güey que guía el desfile, pero liderando una ópera de death rock listo para actuar. Es un ser profundamente burlón que se desplaza de un lado a otro con un chorro de arrogancia. Uno de los conceptos centrales de esta pieza es que nos está hablando del juicio del Parader hacia el paciente. O sea, lo que me refiero es que lo está juzgando. Todos sabemos lo que significa enfrentarse al final. La muerte va y viene cuestionando si el protagonista fue un buen chico o un chico malo. Incluso llega al extremo de invocar connotaciones religiosas y refranes, mostrando un desprecio absoluto por la santidad de la vida. Deletrea en varias ocasiones las letras S-I-N, o sea, sin, o sea, pecado, una y otra vez, insinuando que el hecho de que el paciente esté triste o muriendo de cáncer no lo va a salvar de ser condenado eternamente por, sus pecados. En este punto, Wendy Gunn dice que el paciente aún no puede oír ni entender a la muerte. Ella sigue funcionando como un personaje que está detrás de él, solo presente, pero no intercede de manera directa. Y menciona que el mejor ejemplo es las películas animadas de Hércules, por ejemplo, cuando salen las musas cantando detrás del héroe, pero él no lo ve, no lo escucha. Y aquí la muerte es exactamente igual, pero con mucha más vulgaridad, sangre y heavy metal. ¡Ay, pero My Chemical Romance no es heavy metal! ¡Cállate, el hocico! Pero hay un giro desgarrador en esta historia. Mientras tanto, en el lado del paciente, el conflicto persiste hasta llegar a un giro de acontecimientos absolutamente desgarradores. Y eso entra en la séptima pista de esta lista, I Don't Love You. Lo que parece que ocurre en esta parte de la historia es que el paciente lo abandona a su amante
amante porque se está muriendo de cáncer. Eso nos plantea una idea horrorosa, porque si estas personas son solo niños, porque sí, si tienes 20 años sigues siendo un bebé aunque jures lo contrario. Imagínate la carga emocional para esa pareja que debe ser ver a alguien tan joven marchitarse, pero también al mismo tiempo qué carga tan cruel para él quedarse solo en sus momentos finales. Es una tragedia absoluta. Aunque a la banda se le suele etiquetar como emo, yo diría que esta es la única pista de todo el álbum que encaja realmente en esa descripción. Es bastante poético, es la única canción puramente emo que trata sobre un adolescente moribundo abandonado por su amor, y también nos podemos dar cuenta que existe un odio absoluto en la voz del paciente al hablar de esta persona, un rencor que parece totalmente justificado dado el contexto. Así que una vez más el paciente dice algo y la muerte tiene que contestarle. ¿Y cuál es el comentario de la muerte sobre I Don't Love You? Pues es This Is How I Disappear. En esta canción la muerte habla sobre el paciente muriendo en total soledad sin nadie a su lado. La muerte también parece burlarse de él por la forma en la que trató a las personas en vida, y creo que parte de esto personifica más todavía el concepto de ópera rock. El paciente habla directamente de algo y la muerte habla como si estuviera detrás de él con música y una orquesta increíble, y haciendo las cosas muy grandes para enfatizar lo que acaba de decir. Hay algo que considero vital sobre This Is How I Disappear para el tono de todo el álbum, especialmente en el último verso. Hasta cierto punto el Parader ha demostrado un carisma y un encanto absoluto, como si nada pudiera tocarlo o molestarlo, pero aquí cuando los instrumentos caen y el tono se vuelve más infernal es como si el Parader estuviera gritando o empezando a perder los estribos. Creo que estas son las primeras señales de que el Parader se está quebrando. Ver a alguien joven muriendo solo le empieza a afectar, y ahora te vas a preguntar por qué este hecho afectaría a la muerte. Él ha hecho esto miles de veces, y así terminamos con esta canción, con la muerte empezando a romperse y dejándose ver algunas grietas sobre lo que siente por el paciente. Pero ¿cómo se siente el paciente? Aquí es donde entramos a la que es, en mi opinión, la canción más infravalorada del disco. Si todo el álbum trata sobre la redención y sobre un chico moribundo reconociendo que morir está bien e intentando sacarle el mayor provecho, entonces esta canción es el eje de todo. Todo lo anterior fue increíble, fue muy grande o una triste autorreflexión, pero este es el rumbo que toma cuando empieza a reconocer que está muriendo y que no pasa nada. Y esa canción es Disenchanted. Disenchanted no solo es poderosa por sus letras, algunas de las cuales la neta yo recuerdo muchísimo, sino que bajo la temática del paciente tiene todo el sentido del mundo. Él era solo un niño, no apreciaba la vida como muchos otros, pero de repente la realidad lo golpean bastante fuerte. La persona que ama lo deja, se queda completamente solo y todo esto de vivir por lo que estaba tan emocionado se desmorona a su alrededor. Simplemente se desencanta de todo o se desenamora, como lo quieras ver. Aunque es bastante triste, especialmente considerando que este chico tiene que pasar por esto, hay una extraña paz que obtiene de ello. Como dice al principio, odia el final, pero empezó con una escena que pues estaba más o menos bien. Ahora, este es un momento de introspección y reconoce que no puede hacer nada al respecto, pero está bien. Va a pasar de todos modos y él estará ahí cuando llegue el momento. Tras una de las pistas más sombrías de todo el álbum, que es Disenchanted, también marca el final del segundo acto, porque fue el cierre de nuestro conflicto. El paciente está muriendo, pasando por todo esto sin saber cómo asimilarlo, pero ahora ya sabe cómo lidiar con ello, o simplemente aceptó que esto va a pasar y no tiene ninguna otra forma de remediarlo. Entonces, ¿cuál va a ser la resolución de esto cuando el Parader está todavía más furioso y alterado que nunca? Especialmente después del final de This Is How I Disappear. El Parader abre el tercer acto con su propia historia de origen, en la que posiblemente sea la mejor canción de todo el disco, Mama. El Parader abre el tercer acto revelando su pasado, en la que podría ser posiblemente la mejor canción de todo el disco, Mama. Aquellos que intentan analizar este disco de forma estrictamente cronológica o como una metáfora lineal de la muerte suelen tener problemas con varias canciones, entre ellas Teenagers y esta canción, Mama. En este en particular dicen que el protagonista ya está muerto y le habla a un personaje llamado Mama, pero a mí no me convence esa interpretación, pues está floja la verdad. Es mejor verlo de esta manera: si la muerte o el Parader es un alma errante que en algún momento del pasado se perdió, entonces esta es la historia de cómo se convirtió en esa alma perdida. Desde el inicio nos reciben con sonidos de acordeones antiguos y bombas cayendo, lo que inmediatamente dibuja la imagen de un soldado en la Gran Guerra. La letra habla de escribir cartas sobre el infierno en el que está y sobre su muerte inminente. Hay alusiones a la Primera Guerra Mundial durante toda la canción, además del sonograma y las voces que se escuchan al final. No cabe duda que esta canción se sitúa en la Primera Guerra Mundial. Y tal vez te preguntes por qué saltar repentinamente
referente a una historia del pasado. Y es porque este es el trasfondo del Pareider, y es la razón por la cual él siente empatía por el paciente. El Pareider fue un soldado en la Primera Guerra Mundial. Como escuchamos en los versos, está furioso, está alterado y se odia a sí mismo. De pronto suenan las sirenas de ataque aéreo y se apoderan de los instrumentos. Lo escuchamos clamar por su madre antes de que caiga el silencio y ella hable. Después de esto, él resurge, seguido por una orquesta que representa el campo de cadáveres a su alrededor, otras almas perdidas cantando al unísono sobre estar condenados juntos. Y finalmente la canción cierra con cuerdas melancólicas mientras la madre del Pareider llora su pérdida, porque no hay dolor más grande que el de una madre que pierde a su hijo. Es increíble cómo la música utiliza sirenas de guerra y arreglos de heavy metal. Pero My Chemical Romance no es metal. Cállate, el hocico. Como iba diciendo, es increíble cómo la música utiliza sirenas de guerra y arreglos de heavy metal como un puente para narrar la muerte de un soldado en batalla, usando un coro de supuestos cadáveres para cantar sobre morir en la guerra. Y aquí es donde las dos historias chocan, son dos almas destinadas a la soledad. Este es nuestro vistazo a lo que estos personajes eran antes. Mientras que el paciente era presumido, testarudo y terminó muriendo solo, posiblemente por cómo trató a los demás en vida, vemos que el Pareider también murió solo en un campo de batalla, haciendo una estadística más de la guerra. No solo justifica las canciones anteriores donde el Pareider era soberbio, indiferente ante la muerte y parecía odiarlo todo, también justifica su cambio de parecer, que aún no hemos visto este cambio de corazón en él, pero estamos a punto de presenciarlo. La siguiente pista en el orden del álbum es Sleep, y esta es la versión del Pareider de lo que fue Teenagers para el paciente. La siguiente pieza en nuestro camino es Sleep. Si buscamos una resolución, este es el inicio de nuestro tercer acto, el momento en el que el paciente y el Pareider finalmente se encuentran. Aquí el paciente abandona ese estado de ánimo que alcanzó en Disenchanted, reconoce que es hora de morir y que está bien, aceptando que ha cometido muchos errores. Esto refuerza la teoría de que él está muriendo solo por sus propias acciones y siente que no es digno del cielo. Al final de la canción escuchamos al paciente desvanecerse hacia la muerte, pero si escuchas con mucha atención, detrás de ese muro de instrumentos puedes escuchar al Pareider gritándole que despierte, wake up. Este es un cambio radical. La última vez que interactuaron, el Pareider estaba furioso con él, pero ahora le suplica que resista. Aparentemente el ruego funciona porque la siguiente pista es una discusión entre ambos en Famous Last Words. La canción abre con la perspectiva del Pareider y el coro es una disputa entre los dos. Es una dualidad fascinante. El paciente explica por qué ya no tiene miedo de morir, mientras que el Pareider le exige que luche. Y esto es bastante desgarrador si ves al Pareider como ese niño perdido que murió de forma insensata en la guerra. Ahora él presiona al paciente para que pelee porque él nunca pudo hacerlo. Esta canción es la número 13 del álbum original y tiene dos finales conocidos. La versión del álbum termina con un coro que suele interpretarse como que el paciente llegó al cielo, y la versión de radio termina con guitarras sugiriendo que el paciente desciende al infierno. En la visión de Wendy Gunt, el paciente no muere hasta el final. Este es el juicio previo, y como en la versión original termina con el coro, diremos que sí lo logró y llegó al cielo. Debido a su arrepentimiento y su realización personal, el paciente alcanza la paz. Ya hemos recorrido 12 pistas. El paciente pasó del odio absoluto a la tristeza y finalmente a la aceptación. El Pareider pasó de la indiferencia ante la vida humana a reconocerse a sí mismo en el paciente, y solo queda una cosa por hacer: darle un desfile. Welcome to the Black Parade es el cierre de esta historia y la despedida de nuestro protagonista. Es hermoso desde lo narrativo. El Pareider se le aparece así y no como el soldado que fue, porque el paciente siempre vio a su padre, quien murió joven quizás de lo mismo, como una figura mítica que le enseñó a ser bueno y seguir adelante. En sus últimos momentos ve a la muerte como esa visión de justicia que siempre imaginó, el líder de un desfile marchando. Hay algo vital que muchos pasan por alto: que está cantando el desfile. Ya no es el Pareider gritando sobre la voz del paciente para contar su propia historia, ahora lo respeta como un igual. Mientras el paciente exhala su último suspiro en la cama del hospital, el Pareider usa todos sus recursos, cuerdas, metales, a toda su gente, para cantar la canción del paciente mientras lo escolta al más allá. Y finalmente llegamos a ese cierre donde el Pareider menciona a su mamá y nos recuerda que siempre llevaremos la memoria de los que se fueron antes que nosotros. Como vemos en el video musical, el Pareider le rinde sus respetos al paciente mientras este camina hacia la tierra de nadie. Y esa es la historia completa de The Black Parade. Esta historia es en esencia la transformación del miedo en aceptación a través del espejo de la muerte. Lo que comienza como una confrontación hostil entre un joven lleno de odio y una entidad cínica termina convirtiéndose en un acto de mutuo respeto y redención. El Pareider no es solo un segador, es un alma que también sufrió y murió solo en la guerra. Al verse reflejado en la soledad del paciente, la muerte recupera su humanidad y pasa de ser un juez burlón en un guía compasivo. El paciente tiene que tocar fondo, perdiendo su salud, su orgullo y hasta su pareja, pero finalmente encuentra una paz que no depende de las circunstancias, sino de su propia fortaleza interna. Y el final nos dice que aunque la vida sea una escena de locura que termina mal, lo que importa es la dignidad con la que caminamos hacia el final. El desfile no celebra la muerte, sino es el valor
dolor de haber vivido y la memoria de los que se quedan para continuar. Carry on. Al final, la historia sugiere que nadie muere realmente solo si logra reconciliarse con su propia historia. Aquí te dejo la lista de canciones de cómo se supone que va el orden cronológico según esta historia para que lo puedas disfrutar tú mismo. Entonces cuéntame si disfrutaste esta narración de The Black Parade. ¿Qué te parece ahora el disco ahora que conoces toda esta historia? Déjamelo saber en los comentarios. No te olvides de darle a like, compartir este video y seguirme para más historias épicas del rock y el metal. Yo soy Devine y nos vemos después. Bye.